Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nos acompaña el alcalde del municipio de Caroní del Estado Bolívar, Tito Oviedo, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hola, Tito, ¿cómo te va? Saludos, Vladimir, un placer estar contigo. Gracias por la invitación a tus usuarios y usuarias de las diversas plataformas de Vladimir. Un placer comunicarme con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, Tito. También un placer conversar contigo. Bueno, Tito, caramba, ganaste la alcaldía, querías ser gobernador. No renuncia a ese sueño, ¿no? Bueno, no, creo que no. Creo que nos queda tiempo, juventud, ánimo, fuerza para seguir trabajando por el pueblo del Estado Bolívar, pero muy contento de darle continuidad al proyecto de la alcaldía de Caroní, que es muy importante, muy valioso, y creo que, bueno, nos vimos la última vez precisamente en el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo te dije que nosotros íbamos a ganar y efectivamente, bueno, ganamos el proceso interno, pero muy contento de darle continuidad al proceso aquí en la alcaldía. Mira, fue una equivocación en el PSUV esta decisión de que de repente podía haber un tercero en discordia o podría haber un candidato que no haya participado en las primarias. ¿Estás de acuerdo con que se modifique ese artículo o está bien? Creo que en nuestro caso fue la mejor decisión. En nuestro caso. Lo que pasa es que es muy difícil evaluar, aplicar un mismo patrón a todos los casos. En nuestro caso fue correcto. Creo que eso nos ayudó a cohesionar más rápidamente todas las fuerzas chavistas, a cohesionar incluso más allá de las fuerzas nuestras, a incluir más gente. Y creo que allí Ángel Marcano cumplió una función extraordinaria. Ángel Marcano fue una decisión muy acertada de la dirección nacional y bueno, los números lo demuestran. Pero cada caso es particular, yo no aplicaría eso a todos. Fíjate que en algunos casos donde se terminó dejando a quien ganó, quedaron heridas tan abiertas que nos hicieron perder algunos municipios e incluso gobernaciones, porque la lucha interna fue muy reñida. Y si eso hubiese pasado aquí, tal vez el resultado no nos hubiese favorecido. Entonces creo que la dirección política tuvo una acertada decisión a poner a Ángel Marcano como candidato a la gobernación. Mira, los ayudó a la división de la oposición, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, aunque los números dicen que ni siquiera unidos los dos primeros candidatos hubiesen ganado, ni la alcaldía de Caroní. Si tú sumas los dos primeros candidatos, incluso si sumas a los tres primeros, creo que tampoco les daban los votos para ganarnos, ¿no? Algunos empiezan a sacar cuenta y dicen, no, pero si sumas el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bueno, así si las vacas volaran también nos hubiesen ganado. Pero sin duda alguna que la división de ellos desmoviliza, la división de ellos, y además lo que pasó aquí, el episodio de la cachetada en medio de la comunidad europea fue bochornoso, y sin duda que eso también ayuda, pero ayuda no como dijo la representante de la Unión Europea, que era producto de la polarización. No sé qué quiso decir ella con eso. O sea, producto de los intereses de cómo se acusaban unos con otros. Uno le decía a uno que tenía los reales de monómero, otro le decía que era financiado por el gobierno, y en eso terminaron cayéndose a bofetones entre ellos. Entonces, eso sin duda alguna ayuda también, ayuda un poquito. Mira, y el PSUV salió unido de este proceso allí en Bolívar. Están completamente unidos, ya se restablecieron relaciones entre todos los sectores que pugnaron allí. Sí, creo que salimos más unidos, más fortalecidos. Creo que nos toca ahora hacer balance, cohesión de las fuerzas internas. Perdimos 2 alcaldías, recuperamos una que no teníamos, que era la de Gran Sabana, que es muy importante porque ese fue el centro de la conspiración y de todo el tema de la ayuda humanitaria, y el alcalde que habíamos perdido esa alcalde jugó un papel muy importante en eso, incluso en promover que desde Brasil se socavara la soberanía nacional. Ese alcalde volvió a competir, por cierto. Él se había ido, tuvo un problema de judicialización y regresó a competir y fue derrotado. Pero perdimos 2 alcaldías muy valiosas, que es la del Callao, el centro, el corazón del arco minero, y Bolivariana Angostura, que estamos revisando ahí pormenorizadamente qué pasó, pero muy satisfechos en general. Y en el municipio de Caroní, aquí en Ciudad Guayana, creo que salimos muy fortalecidos.
ganamos con mayor diferencia. O sea, el margen, aunque la votación, por supuesto, la abstención nos afectó a todos por igual, nosotros ganamos con mayor margen. Eso nos cohesiona muchísimo más. Ganamos con mayor margen de lo que ganamos hace 4 años, por cierto. Entonces eso nos cohesiona mucho más. Mira, Tito, Diosdado Cabello le decía a Ernesto, mi hermano, en la entrevista que le hizo el fin de semana, que el PSUV tiene que aprender a hacer oposición. O sea, eso quiere decir que el escenario de la pérdida del poder es un escenario que siempre está presente, ¿no? Y que puede ser en los espacios locales, en los espacios regionales e incluso en el espacio nacional si llegara el caso. ¿Qué otras lecciones debe aprender el PSUV aparte de eso? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Siempre en todas las instancias de debate dentro del partido, que a mí que me correspondió ser miembro de la dirección estatal y regional, siempre hablábamos sobre eso. Y efectivamente, el tema del protectorado, si perdemos una alcaldía, ponemos un protector que termine siendo el trabajo del alcalde. Yo creo que ese método es un método inadecuado. Hay que exigirle y hay que comprometer a nuestra militancia, a nuestro partido, a aprender también a hacer oposición en el municipio, a hacer oposición en el Estado. Y yo creo que eso nos va a fortalecer y nos va a dar también arraigo. Yo creo que, bueno, ser partido de gobierno durante tantos años puede hacer que caigamos en esa equivocación. Ahora debemos corregirla. Donde hayamos perdido, tenemos que ser la principal fuerza de acompañamiento del pueblo para oponernos a esos gobiernos y luchar por reconquistar esos espacios en 4 años. O sea, nuestra revolución escogió el camino democrático, escogió el camino de la participación protagónica del pueblo. Y nosotros tenemos que prepararnos cada vez mejor para eso. Y mire, le haría falta al chavismo en la oposición, Tito. Le haría falta al chavismo un tiempito en la oposición para refundarse, reconstruirse, depurarse de malas prácticas, de gente que no solamente mete la pata, sino que ha metido la mano. Podría ser normal eso. Lo que pasa es que como nosotros somos una revolución asediada, un partido asediado y perseguido, la garantía de subsistencia de una fuerza política requiere también que quienes tengan el poder sean garantes del respeto de esas fuerzas políticas. Y imagínate que el chavismo, Vladimir, esto debe ser algo único en el mundo, que es un partido, o los chavistas casi que somos perseguidos estando en gobierno. Ahí tú recuerdas lo que pasó aquí durante las guarimbas, cómo se quemó gente, cómo se agredía gente. Entonces, eso por supuesto, esa falta de garantía de tener una oposición lo suficientemente seria, es sin duda un elemento que siempre está allí. Por eso la subsistencia de nuestro sistema, incluso de la preservación de la vida de los principales cuadros de la revolución, a veces también está en juego cuando se habla de eso. Pero yo creo que surge una nueva oposición, creo que está surgiendo una nueva oposición democrática, una nueva oposición que puede dar garantías de respeto a la Constitución, a las instituciones venezolanas, que son las grandes ganadoras de este proceso. Porque aquí ganó el CNE, queda legitimada la Asamblea Nacional que se eligió en diciembre del año pasado, y por supuesto queda legitimado el presidente Nicolás Maduro. Entonces, yo no me veo en la oposición nacional. Yo creo que la revolución y el presidente Nicolás Maduro queda muy fortalecido de este proceso. Yo creo que hay largo tiempo de revolución dirigiendo la República. Fíjate, Tito, disminuyó el número de gobernadores militares y uno de los estados donde ya no hay un militar al frente de la gobernación es el estado Bolívar. La experiencia de gobernadores militares frente ahora a uno que viene del mundo civil, por supuesto que siempre las comparaciones existen, van a existir. ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a los cambios que se deben hacer en Guayana a partir de la gestión de Ángel Marcano? Muy valiosa. Nosotros, fíjate que el primer gobernador fue Rojas Suárez, un capitán del 4 de febrero. Después Rangel Gómez, que bueno, fue un compañero militar de Hugo Chávez, estudió con él. Y ahora Noguera Pietri, que había sido comandante de la Guardia. Así que, elegido por las fuerzas chavistas y revolucionarias, el primer gobernador es Ángel Marcano, y es el segundo gobernador de este estado, por cierto, que sale
de la fábrica, porque Ángel es un obrero fabril. Después de Andrés Velázquez no sucedía eso. Y creo que tenemos una enorme expectativa y un enorme reto. Nosotros que lo estamos acompañando, que lo vamos a acompañar los 9 alcaldes y ojalá los 2 alcaldes también de la oposición, tenemos un gran reto de cohesionar un proyecto que pueda convertir el Estado Bolívar en una plataforma económica emergente, como la requiere el país, como la necesita el país. Pero sobre todo también creo que tenemos la responsabilidad de repolitizar la vida nacional y la vida política. Y a mí me agrada mucho que tenemos miembros del Consejo Legislativo de oposición, creo que 3, en las cámaras municipales, vamos a tener concejales de la oposición. Es decir, Ángel, yo sé que es así y nosotros que lo conocemos, que hemos estado con él mucho tiempo y nosotros somos garantía de eso, de respeto, primero que les respetamos, les reconocemos, señores legisladores estadales, señores concejales y concejalas de la oposición, y a partir de allí creo que esas cámaras pueden convertirse en un elemento para el debate político. Entonces, con Ángel como gobernador civil y con estos alcaldes que le estamos acompañando, creo que hay posibilidades de debate, de entendimiento, de diálogo más franco y más sincero, porque es la vida del sindicato, la vida de quienes venimos de la lucha universitaria, es la vida de eso, del diálogo, de ponernos de acuerdo. Yo creo que se va a expresar en este gobierno regional. Mira, decía el presidente Maduro que los enviados de la Unión Europea, los observadores, eran espías enviados ya con un propósito de desconocer el proceso, de tener un informe que ya estaba listo, en fin, lo dijo Diosdado Cabello también. ¿Qué se trata de la observación internacional? A mí realmente me generó el hecho de que ellos, por ejemplo, vinieron aquí a la región y ellos nunca intentaron reunirse con nosotros. Y una de las cosas que ponen en los elementos, precisamente cuando visitan el Estado Bolívar, que declaran, es que nosotros estamos usando fondos públicos y tal. Un poco también el desconocimiento. La ley nos permite ser alcaldes en ejercicio y aspirar a la reelección. La ley no los permite. Que se habrá que modificar la ley, que si tú tienes que separarte, bueno, eso es harina de otro costal, pero la ley nos permitía eso. Y te lo digo, nosotros fuimos hasta excesivos en diferenciar cuando estábamos haciendo el ejercicio de gobierno, cuando estábamos haciendo campaña política. Entonces ellos ya tenían una actitud prejuiciosa sobre todo lo que iban a decir ahí, iban a establecer. Vinieron acá y se reunieron solo con la oposición. O sea, nunca hubo la más mínima iniciativa de reunirse con nosotros, de conversar con nosotros, el más mínimo contacto con nuestro comando de campaña. Y bueno, lamentablemente terminaron en esa bochornosa situación de ver el espectáculo o ver la callapa que le armaron a Américo de Gracia y que le cayeron a cachetada. Y eso fue lo que hicieron aquí. Entonces, esa actitud... Perdón. No, te decía, pero fíjate que yo vi el Canal 8 durante la campaña, en general le dieron cabida a otros sectores, pero por ejemplo ya el día de cierre, toda la actividad de cierre de campaña fue transmisión exclusiva de candidatos del PSUV, no hubo transmisión de los actos de la oposición, pero además vi el presidente inaugurando obras con candidatos al lado y eso no se debe hacer. Claro, pero yo te puedo referenciar que aquí los candidatos de la oposición no hicieron actos de cierre, no hicieron actos de cierre, entonces ¿qué actos les van a cubrir? También era la dimensión. Nosotros hicimos actos de cierre en todos los municipios, en todos los estados, movilizaciones multitudinarias. Eso también implica, bueno, es la realidad social y yo creo que se vio reflejada en las elecciones. La oposición atomizada, dividida, con cosas minúsculas, no genera tampoco ninguna importancia noticiosa. Ahí también hay un elemento. Sin embargo, yo creo que los candidatos de la oposición salieron más en BTV que yo, por ejemplo. Si hacemos un balance de eso, creo que salieron más que nosotros. Yo lo que diría, Vladimir, es que si hay un vacío en la ley sobre quienes están en ejercicio y los actos públicos, bueno, habrá que revisarlo, tendrá que debatirlo la Asamblea Nacional. Pero la verdad es que hay personas que estamos ejerciendo funciones de gobierno y estamos también en campaña electoral. Yo no podía dejar de ser alcalde o gobernador. Mira, Tito, no puede dejar de ser.
Mirando hacia el futuro, y a propósito de lo que han dicho algunos dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello, con necesidad de rectificar, de cambiar cosas, ¿qué cambios le harías tú a la revolución bolivariana en cuanto al ejercicio del poder, en cuanto a prácticas? ¿Cuáles serían los cambios, tanto en lo político, en cuanto a las orientaciones que tienen que darse, como también en la práctica gubernamental? Muy interesante. Esta experiencia de 4 años de alcalde, nosotros intentamos la construcción del Consejo Bolivariano de Alcaldes. Fue una experiencia muy importante. Muchos de los principales dirigentes del Consejo Bolivariano de Alcaldes son ahora mismo gobernadores, como en La Guaira y en Anzoátegui. Y nosotros debatimos mucho allí eso. Y yo presentaba la idea de que quienes somos, no importa la edad, porque hay un relevo generacional muy importante en los principales cuadros de gobierno de la revolución permanente. Lo promovió Chávez, lo promueve ahora muchísimo Nicolás Maduro. Pero yo decía que nuestro principal aporte era ser la gerencia o ser la generación que dé el paso de la gerencia del rentismo petrolero a la gerencia productiva. Y yo creo que la revolución y los cuadros de la revolución tenemos que debatir muchísimo este tema, el tema de la economía. Ya no, y ojalá no vuelva más, la economía del rentismo, la gerencia del rentismo, ¿tá? Gerencia que lo que generó en algunos casos fue corrupción, generó despilfarro, y yo creo que nosotros tenemos que construir ese modelo de gestión pública de la revolución, de la productividad, de ser cada vez más productivos, más eficientes, de generar recursos desde los municipios, de educar al ciudadano en que los servicios cuestan, que tienen un valor, que salen de algún lado, que no dependen exclusivamente de la renta petrolera o de las rentas en general, y que eso nos va a hacer más eficientes y va a permitir que el ciudadano y la ciudadana tenga más control. Porque si nosotros cobramos el servicio de aseo, el gas, la electricidad, en general los servicios públicos, también le permite al ciudadano exigir mayor eficiencia y exigir en qué se usan esos recursos. Yo creo que nosotros tenemos la necesidad de dar ese gran debate. Nosotros no debatimos sobre eso, muy poco, muy escaso el debate sobre el tema económico, sobre el modelo de gerencia pública de la revolución, y nosotros tenemos que hacerlo. Yo aplicaría eso de manera muy perentoria, en lo inmediato. Tenemos que dar ese debate y construir ese modelo. Mira, Tito, ya mucha gente está pensando en el 2024, ¿verdad? Y hay quienes piensan, yo también pienso que ya el 2024 arrancó el 22 de noviembre, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Creo que es muy temprano para eso. La oposición, ¿qué va a hacer? Va a ir a referéndum. La oposición va a entrar por el carril democrático. Esta oposición que tiene ahora gobernadores y alcaldes tiene responsabilidades. ¿Qué va a hacer con el gobierno interino? Si eso todavía existe. Yo creo que esas son también preguntas que se tienen que dilucidar en lo inmediato. El país no aguanta más esta agresión económica en la que tenemos. Entonces ahora el gobernador de tal estado o de cual estado, cuando vea cuál es el situado. Por cierto, se acabaron los créditos adicionales, aquellos de los excedentes petroleros. ¿Tú te acuerdas, Vladimir? Cada año cómo se repartía. A mí me tocó ver eso, lamentablemente me tocó verlo de diputado y ver a los alcaldes y gobernadores a Caracas viendo cuánto. No le tocó. Ah, sí, pero en estos 4 años ni una sola vez ha habido recursos excedentarios del petróleo por el bloqueo, por la agresión. Entonces, aquellos que están pensando que van a gobernar estados petroleros, entonces les va a venir otra vez el chorro. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a decir sobre eso? Mira, por ejemplo, se dice que el gobierno está pensando ya, se habló en el Zulia, aunque ha habido marcha y contramarcha, que le van a quitar competencia, en fin. ¿Estás de acuerdo que a los gobernadores opositores les quiten competencia? Para nada, pero el gobierno nacional también tiene sus propias competencias. Claro, el gobierno nacional, por ejemplo, aquí tenemos los 2 principales hospitales de Ciudad Guayana, son del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, son del Seguro Social, o sea, son una competencia nacional. Siempre se articula cuando hay buenas relaciones
un gobernador, pero eso pudiera estar pasando. Ahora, si un gobierno regional ahora mismo está manejando su aeropuerto, yo creo que es responsabilidad de ellos, lo están manejando en los momentos y creo que deben seguirlo manejando, a menos que eso sea utilizado en contra del Estado, del propio Estado venezolano, o sea, sea utilizado para agredir al Estado. Yo creo que eso no va a volver otra vez, no va a volver a suceder. Por como uno ve la configuración de estos viejos políticos que regresaron a la escena política. Por cierto, estaba sacando la cuenta, tenía 5 años la primera vez que fue a Margarita y era gobernador, que ahora es gobernador actualmente. Estaba recordando con mi mamá esa anécdota. No, fíjate, ¿no te dice algo que el pueblo de Margarita, el pueblo de Cojedes, el pueblo del estado Zulia hayan optado por viejos políticos? Y que en Barinas la revolución bolivariana, cuna de la revolución bolivariana, pues al momento que estamos grabando esta entrevista todavía no se ha definido, pero el chavismo se puso a bailar en un tucero allí con estos resultados que están comprometiendo el gobierno de Argenis Chávez. Sí, cada región sin duda tiene una particularidad. Pero ahí se desprenden elecciones nacionales, ¿no? Se desprenden elecciones nacionales para el chavismo de todos estos resultados. Sin duda alguna. Yo creo que eso tenemos que debatirlo, así como aquí debatimos con particularidad cada municipio, cada estado tiene su particularidad. Es evidente que en Barinas el proceso interno dejó heridas abiertas que no pudieron sanarse, pero en su mayoría ese es un estado chavista y bolivariano, lo demostró en las parlamentarias, lo demostró en cada proceso electoral. Es decir, falló algo en este proceso regional que seguramente es parte del debate que se tiene que hacer. Pero cuando yo veo, Vladimir, a estos viejos políticos de la oposición venezolana, tienen 40 años siendo candidatos, no que tienen 40 años haciendo política, sino 40 años siendo candidatos, yo creo que es un drama de la oposición venezolana. La oposición degeneró, quebró, fulminó a la generación de 2007, que nosotros somos contemporáneos con esa generación, debatimos con ellos en el tema universitario, conocemos algunos de ellos, pero ¿dónde está esa generación de la derecha de 2007 y dónde está la de la revolución bolivariana? O sea, la fulminaron, la quemaron, la rostizaron. ¿Para qué? Para que sean los mismos de siempre los candidatos. Pasó aquí en el estado de Bolívar. Yo estaba en 6º grado cuando Yusef y Américo García ya eran candidatos a gobernadores y alcaldes, ya estaban en el gobierno. O sea, eso es inaudito. Yo sé que ya hay una generación de muchachos que tienen expectativas, pero eso es parte de la crisis estructural que tiene la oposición venezolana. Ahora están saliendo, ojalá en otros partidos, en otras organizaciones, están saliendo, bueno, caras nuevas que ojalá, incluso se está planteando, creo que un cambio en toda la estructura de la oposición venezolana, pero ese es el drama de ellos. Mira, ese es el drama, es el drama nacional. Tito, ya terminando, ¿le sale relevo a Maduro en el 2024 o crees que debe continuar pichando? Yo creo que debe terminar pichando, se le ve el brazo bueno, está strike, no han podido con él. Golpe de Estado, magnicidio, bloqueo, y ahí está, con el brazo duro y curvero. Yo creo que debe continuar Nicolás. Gracias, Tito, por esta conversación. Seguiremos conversando. Nos vemos en otras plataformas. Gracias a ti. Tito Oviedo, alcalde del municipio de Carorí. Un gran abrazo. Bien, hasta aquí este episodio por el día de hoy de Vladimir y Punto por Contrapunto. Gracias, Tito. Saludos.